Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les damos la bienvenida a la conferencia Derecho Familiar a 10 años de la Reforma Constitucional. En seguimiento a esta semana, este ciclo de conferencias que hemos estado realizando, hoy tenemos con nosotros a la doctora Lorena Denis Trinidad. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos y todas. Muy bien, gracias. Perfecto. Antes de iniciar, me voy a permitir darle lectura a una breve reseña del extenso currículum que tiene la doctora Lorena Denis, para no quitar el tiempo y poder iniciar con la conferencia programada. Le voy a dar lectura brevemente. Licenciada doctora Lorena Denis es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tiene especialidad en Derecho Civil en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es maestra en Derecho Civil por la misma universidad, maestra en Mediación y Resolución de Conflictos por la Universidad de Barcelona, España. Es maestra en Derecho Procesal Civil por la Universidad del Sur, Chiapas. Y tiene el doctorado en Derecho Público por la Universidad del Sur de Chiapas. Hablando un poquito de las certificaciones que tiene nombramiento honorario por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como experta en derechos de niñas, niños y adolescentes, siendo designada para la construcción y revisión del nuevo protocolo de esta materia. Es certificada en litigio estratégico internacional en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También es certificada como ponente internacional por el área de posgrado de Derecho Universidad Nacional Autónoma de México, la Asociación Española de Derecho Procesal Constitucional y Asociación de Justicia Constitucional. Certificada como jueza civil por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Certificada en Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes por la UNICEF Regional. Actualmente es jueza del Juzgado Tercero Civil del Centro del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco. Una vez más, buenas tardes a todas y todos. Le cedemos el uso de la voz, doctora. Buenas tardes a todas y todos. No sé si me escuchan. Pues para mí es un gran honor estar el día de hoy aquí en casa, compartiendo con más que sobre todo amigos, personas quienes han contribuido igual a mi formación. Me siento muy, muy feliz por eso. Y sobre todo hablar de un tema y que se le haya dado la importancia al derecho de familia. Entonces, creo que esto de las 3 conferencias a 10 años de la Constitución me da muchísimo gusto esta situación. Y pues agradezco a la maestra Irma Salazar, al Consejo de la Judicatura y al licenciado Enrique Priego por la oportunidad que se me da el día de hoy de poder compartir con ustedes. Y bueno, muchas gracias, maestra Irma. Gracias por lo que está haciendo en pro de los derechos humanos. Gracias. Bueno, realmente hay muchas cosas en derecho de familia. Tal es así que la propia Corte lo ha catalogado como si fuera un terremoto. Y sí, imagínense ustedes que están ante edificios bien plantados con todo el equilibrio posible de lo que es una ciudad y de repente empieza como una destrucción total. Y así realmente es como estamos concibiendo al derecho de familia. Tanto que ya alguien que se llama Luz Helena Orozco de la Universidad de Oxford volteó a ver y dijo, oigan, ¿qué está pasando en México y qué está pasando en el derecho de familia? Y este terremoto de lo que se habla y que cambió totalmente, que cambia totalmente las instituciones jurídicas del derecho de familia, se da precisamente a raíz de las reformas a nuestra Constitución. Recordemos que en 2011 se hace la reforma constitucional que produjo muchos cambios en diversas materias y el derecho de familia no es de excepción, a tal grado que ya los doctrinarios dicen, híjoles, será derecho de familia, la vamos a denominar derecho familiar o incluso la Corte ahora está estableciendo derecho y familia.
Y una de las reformas, como ustedes saben, es el artículo 1 constitucional, que implementa todo lo relacionado con derechos humanos y que en nuestro país todas las personas gozamos de estos derechos. Y viene totalmente un cambio de paradigma en el derecho de familia, porque entonces tenemos que respetar estos derechos humanos, pero además tenemos que ser acorde con el derecho internacional y cumplir con todos los tratados internacionales. De tal forma que si nosotros éramos jueces del Estado de Tabasco, operadores jurídicos del Estado de Tabasco, pues ahora pues vamos a ser operadores jurídicos internacionales, donde además tenemos obligaciones y responsabilidades internacionales. Y bueno, este artículo 1 constitucional, que creo que en las otras conferencias ya han tenido oportunidad de analizar, y donde otorga las características de los derechos humanos, además prevé que en todos los juicios, ¿sí?, las autoridades deben respetar ciertos principios, el principio pro homine, el principio pro persona, el principio de interpretación conforme, y trae a colación lo que se denomina convencionalidad. Y vamos a ver cómo impacta esta convencionalidad en el derecho de familia. Pero otra de las reformas que tienen que ver con el derecho de familia es precisamente el artículo 4 constitucional, y que introduce el interés superior del menor. Y cuando lo introduce realmente no lo hizo en las reformas de junio del 2011, y que incluso hizo que cambiara la época. Actualmente tenemos un nuevo cambio de época por razón de los precedentes, pero esta reforma constitucional incluso hizo el cambio de época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y se implementa el interés superior del menor y viene, híjoles, un cambio en total en todos los juicios, porque ahora el principio rector de las decisiones en materia de familia precisamente va a ser el interés superior del menor, como lo vamos a ver. Y bueno, otra reforma relevante en materia constitucional y que desde luego no puede pasar desapercibida, que fue en el 2017, es al artículo 78 de la Constitución, y donde refiere que es el Congreso de la Unión precisamente quien se va a encargar de todas las reformas procesales en materia de familia. Es decir, ya no es el propio Estado, sino ahora es el Congreso de la Unión. Y entonces tenemos que aplicar en el derecho familiar perspectiva de género, interés superior del menor, todo lo relacionado con derechos humanos. Y de ahí precisamente este cambio paradigmático que se da. A tal grado ha llegado esto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una línea de investigación especializada en derechos de familia, y está el Centro de Estudios Constitucionales, porque al hacer la comparación entre el derecho de familia de México con otros países, hablo Australia, Inglaterra, Colombia, tenemos que nuestro derecho de familia no está constitucionalizado. ¿Qué es lo que pasaba en el derecho de familia antes de las reformas de nuestra Constitución? Pues ustedes no me dejarán mentir, aquí veo muchos compañeros que están en el ámbito familiar, y el derecho de familia estaba totalmente rezagado, era como el patito feo. Inclusive la Corte hoy habla de que el propio personal del Poder Judicial era, híjoles, vas al juzgado familiar, ¿qué hiciste? ¿Por qué te castigaron? O ese tipo de situaciones, porque se consideraba un derecho totalmente rezagado respecto a los otros tipos de derechos. Hablo del penal, del mercantil, del civil, porque se decía es un derecho fácil. Sin embargo, esto es totalmente, pues, que debe cambiar esta perspectiva, y se trata de constitucionalizar y dar una mención al derecho de familia en nuestra Constitución. Existe toda una línea de interpretación que espero me dé el tiempo, pero la vamos a ir analizando por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y que crea cambios paradigmáticos en este tipo de instituciones, ¿sí? Si nosotros, incluso hasta el propio concepto de derecho de familia, ¿no? La familia que estaba reconocida hasta antes de la reforma del 2011, ¿cuál era? La que era por la naturaleza familia, es decir, era aquella que se concebía a través de un matrimonio para fines de procreación. Tan es así que las causales de divorcio, existía una causal que te prohibía o te permitía divorciarte si la persona no podía concebir, era una causal. ¿Por qué? Porque no era, era contrario a la naturaleza del matrimonio y del propio establecimiento de la familia. Pero si nosotros tomamos el día de hoy un libro de derecho de familia, vamos a encontrar que ningún concepto de esto ya es acorde con los nuevos paradigmas del derecho de familia. Y aquí yo quisiera que se preguntaran en este momento, ¿será que las familias de nuestro código de 1997 son las mismas de ahora? ¿O son las mismas antes de los 10 años de la Constitución y de que se introdujo la reforma constitucional? ¿O estas figuras jurídicas han cambiado totalmente? Así, si yo les refiero ahorita muy rápidamente, matrimonio, pues ya no nada más es la unión de un hombre y una mujer, sino que da mucho más allá. Si hablo de divorcio, ya no son las causales de divorcio. Si hablo de alimentos, se reconoce la figura de la mujer, se reconoce el rol del trabajo de esta, el trabajo doméstico, incluso hablamos de pensión compensatoria. Si hablo de filiación o juicios de paternidad, ya la Corte habla de una responsabilidad parental, de una posible comaternidad, y así de esta forma van cambiando todas las figuras. Si hacemos un ejercicio de lo que estudiamos incluso en la universidad, hablando de capacidad jurídica, de juicios de interdicción y cómo fue llevándonos de la mano cuando estudiamos el derecho de familia, pues todas estas figuras ya sufrieron cambios. Y no sé si les ha pasado a ustedes en los juzgados o en cada área donde se encuentran, pero a veces llega una demanda o tenemos un escrito y decimos, híjoles, ¿será esto posible? ¿Será que no va en contra del concubinato, del matrimonio, de la paternidad, de la filiación, de ciertas situaciones? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que a los operadores de jurídicos de materia de familia tenemos. Y otra de las cosas es la necesidad de especialización en derecho de familia, porque ha cambiado tanto que no es posible concebirlos de esta manera. Pero bueno, les voy a compartir en este momento precisamente la idea que les venía yo manejando y el terremoto que produjo todo esto, todo este cambio paradigmático, toda esta reforma de derechos humanos. Y hay algo súper importante. Todas las jueces, operadores jurídicos debemos aplicar convencionalidad. Y convencionalidad no nada más se refiere a desaplicación de la norma, sino a aplicar cualquier tratado internacional, cualquier observación general o cualquier corpus juris internacional que sea acorde o que sea mejor para los derechos humanos de la persona. Hablaba yo incluso que el derecho de familia ha cambiado tanto y que no corresponde ya a la naturaleza, sino va más allá y debe garantizar los derechos individuales de cada miembro de la familia. Por eso es que le dicen, oye, ¿qué está pasando en México, en la Universidad de Oxford? Hay un terremoto judicial que está transformando totalmente las figuras jurídicas que nosotros conocíamos o concebíamos como derechos de familia. Hablaba igual de las facultades de los estados. Todavía se debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación si también esas facultades debe de existir un código federal
único de derecho de familia y no solamente en lo procesal. Actualmente, este amparo 265-2020 que obligó al propio Congreso de la Unión a hacer reformas en materia de justicia familiar porque no son efectivas y el derecho de familia no está funcionando. Tenemos totalmente juzgados en todo el país rebasados y a través de justicia cotidiana se logra esta reforma. Y lo que se produce con esto es que simplemente no lo hicieron. Esto está desde el 2018. Actualmente existe un nuevo juicio de amparo que los obliga, ¿sí? Y aquí incluso lo puso un amparo en revisión y que dice, oye, Congreso de la Unión, ya reformaste en varias materias, por favor, reforma en el derecho de familia y tienes todo el 2021. Es decir, de veras espero y tengo la fe que próximamente tengamos un código procesal familiar único. Decía yo que se debate en materia de familia si es independiente de los estados o no es independiente. Incluso ya no se habla del derecho de familia como parte del derecho civil y como parte de un derecho privado, sino ahorita estamos atendiendo a que es un derecho público, se ha transformado totalmente, donde ya el Estado tiene una injerencia en el reconocimiento de figuras jurídicas del derecho familiar. Algo que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo está manejando como excepcionalismo de derecho de familia. Y también existen doctrinarios internacionales que a eso le llama. Es decir, la familia ya no se compone de un derecho natural, te unes a otra persona para procrear, para perpetuar la especie, sino se va a reconocer jurídicamente a todos aquellos miembros integrantes de la familia y atendiendo a su libre desarrollo. Y bueno, aquí tenemos precisamente las premisas importantes en esta reforma constitucional, la igualdad y la no discriminación. Esto, híjoles, viene a cambiar todo lo concerniente a matrimonios homoparentales, adopciones homoparentales, derechos de personas transgénero, el interés superior del menor, que viene a cambiar toda la forma de interpretación de diversos juicios de guardia y custodia, de los propios contratos de maternidad, que para hacer un preámbulo aquí, pues el día de ayer se resolvió precisamente lo relacionado con un artículo del Código Civil y en donde yo comentaba con alguien, híjoles, era carta cantada. ¿Por qué carta cantada? Porque efectivamente los derechos humanos son progresivos, no pueden restringirse, no te pueden dar menos de lo que ya te habían reconocido. Entonces, si ya se le había dado la oportunidad a una persona soltera de poder acceder a este tipo de contratos y a este tipo de formas de fecundación y de reproducción humana, pues no le puedes restringir esos derechos. Pero vemos, imagínense, todo el impacto que ha tenido, que el día de ayer teníamos la resolución. La igualdad, hablamos ya de los roles entre las parejas y se le da un rol específico, o no un rol específico, un valor específico al trabajo doméstico, como lo vamos a ver. El interés superior del menor, repetía yo, híjoles, muchísimos cambios en este sentido. Y bueno, al principio le decía que éramos operadores jurídicos internacionales y así es. Debemos reconocer que existen tres sistemas jurídicos, un sistema universal, un sistema interamericano, ¿sí? Y un sistema universal donde respecto al derecho de familia, sí debo decir que los derechos del niño están en este sistema universal. A veces creemos que pertenecen a este y aun cuando hay criterios en la protección interamericana, lo cierto es que pertenecemos a este sistema universal, el Comité de Derechos del Niño. Sabemos que el sistema interamericano se divide en diversas regiones, el europeo, el africano y el interamericano,
y que nosotros pertenecemos a este sistema interamericano dividido por la Comisión Interamericana y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y atendiendo a este boom, a esta incorporación de derechos humanos, del derecho internacional, el derecho de familia, pues ya no solamente tenemos que atender a nuestro Código Civil al momento de tomar decisiones, sino tenemos que atender a todo un corpus juris internacional. Están todos los tratados y convenciones. Y en materia de familia tenemos la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Belén do Pará, la Convención de Personas con Discapacidad, la CEDAW y todas las convenciones que ustedes, incluso hay una convención de obligaciones alimentarias, la de restitución internacional de menores, la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos, la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, todos los tratados internacionales también forman parte de nuestra protección integral en derecho de familia. Pero no solamente eso, hay las observaciones generales que también son obligatorias. En el caso de la Convención de Derechos del Niño, tenemos 25 observaciones. ¿Y para qué sirven estas observaciones que son dadas por el propio Comité de Derechos del Niño? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos atender al interés superior del menor, pues buscamos el artículo 3 de la convención, pero eso pues nada más me dice que debo de aplicar el interés superior del menor, pero no me dice de qué se trata, cómo lo voy a aplicar, qué lineamientos voy a tomar. Pues entonces está la observación general número 14, que me indica que es el interés superior del menor. Si se trata de un juicio donde un niño, niña, adolescente se diga que es violencia, pues tengo que aplicar, además del artículo 19 de la Convención de Derechos del Niño, que me refiere sobre la violencia, pues tengo que aplicar, ¿sí?, la observación general número 13 relacionada con violencia. Si yo quiero hacer una escucha de menor que cumpla con todos los parámetros y lineamientos, pues verifico mi artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño, pero la observación 12 me dice qué lineamientos voy a tomar. Es decir, todas las observaciones sirven como interpretación de las propias Convención de Derechos del Niño, en este ejemplo que le estoy poniendo, o bien de los tratados internacionales. Y en materia interamericana estamos obligados, además, todo lo relacionado con derecho familiar, a las opiniones consultivas. Y una en especial de vital importancia es la 17. En esta opinión consultiva, los estados estaban como, híjoles, resulta que Colombia interpreta el interés superior del menor de esta forma, pero Argentina dice esto, y México hace esto. Entonces, jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, díganme qué lineamientos debo seguir. Y entonces se crean las opiniones consultivas. Hay dos de gran importancia, precisamente la relacionada con el interés superior del menor, pero también sobre los niños migrantes. Y además tenemos toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por lo menos les traigo una diapositiva, no sé si me va a dar tiempo por el tiempo que tenemos, pero de cuáles casos son relevantes y cuál es la línea jurisprudencial que ha tomado la Corte Interamericana. Nuestra propia Constitución, que aun cuando he referido que no existe un concepto como tal en el de derecho de familia, no existe la constitucionalización del derecho de familia como sí existe en otros países de Latinoamérica. Sin embargo, sí podemos encontrar como principios de estos de interpretación a través del propio artículo 1 constitucional, con todo lo relacionado con derechos humanos, a través del artículo 4 constitucional, que como decía yo, no se hizo en las reformas de junio del 2011, sino fue hasta el 12 de octubre del 2011,
donde se dan las reformas respectivas de derechos de niños, niñas y adolescentes, y todas las leyes secundarias, que créanme que a raíz de este boom, este cambio paradigmático de instituciones en el derecho de familia, se ha logrado muchísimas reformas en leyes federales y relacionadas con los involucrados. ¿Cuáles les puedo decir? La Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y aquí hago un paréntesis porque además de lo mucho que decir sobre niños, niñas y adolescentes, lo cierto es que aquí sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que ya existen 3 tipos de representación en materia de niñez y que esto lo debemos de considerar incluso desde los autos de inicio de materia familiar. Una representación voluntaria o natural, que es precisamente la que tienen por el hecho de ser padres, pero una representación coadyuvante y una representación suplente con características esenciales. Se han visto amparos incluso porque se reponen procedimientos toda vez que no damos cumplimiento a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes y a la representación que se requiere. Entonces, muchas veces sí se le da intervención al representante de la Profade, pero de ningún modo se le nombra como representante coadyuvante para que atienda y tenga ese carácter. Entonces, ahí creo que tenemos que tener mucho cuidado. Y de esta manera nos damos cuenta que el derecho familiar, imagínense ustedes todo lo que les acabo de decir así de rápido, convenciones, tratados internacionales, observaciones, opiniones consultivas, leyes secundarias especializadas en cada integrante de la familia, porque incluso no nada más es niños, niñas y adolescentes, sino también la ley de adulto mayor y que tenemos que tener en cuenta. Entonces viene totalmente la reforma del 2011, híjoles, cambió la forma de no solamente sustancial de las instituciones del derecho de familia, sino también procesal. ¿A qué nos hemos enfrentado en los juzgados? A realmente ser creativos, a solucionar y llevar juicios sin que exista el ABC al que estábamos acostumbrados. Al fin y al cabo venimos de una tradición romana germánica y de un positivismo donde sí quisiéramos tener el ABC, pero a veces en este tipo de cosas no lo hay. Y nos hemos enfrentado a nuevas reglas de interpretación, de determinación, de argumentación, ¿sí? Y bueno, la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, que desde luego se crea un nuevo modelo social con la Convención de Personas con Discapacidad. El artículo 12 de esta convención nos refiere que de ningún modo se puede restringir la capacidad de una persona, ni de un niño, ni por una cuestión de discapacidad. Y entonces viene totalmente un cambio de la manera en que tenemos que llevar los juicios de interdicción o de la manera en que tenemos que llevar los procesos. Inclusive, tan cambio hay que ahora tenemos la obligación de hacer sentencias de lectura fácil cuando sea necesario. Entonces, miren ustedes todo el cambio. Y rápidamente, antes de atender a la línea jurisprudencial de la Corte, pues voy a atender a lo que es convencionalidad por los propios parámetros que conlleva la propia reforma constitucional y que es precisamente de derechos humanos, y que no quise solo enfocarme en lo que ya sabemos nosotros, en las características de indivisibilidad, de universalidad, de interdependencia de los derechos humanos, sino cómo hacerle para esto. Y cómo aplico convencionalidad en materia de familia. Primero debemos atender qué es convencionalidad y la debemos comprender en 2 contextos. El primero de ellos es que no es solamente desaplicación de normas, lo decía inicialmente,
sino también es la verificación, ver si existe un tratado internacional, una convención que pudiera favorecer más a este derecho humano que prevé precisamente y protege y exige, y tenemos la obligación de promover, difundir de acuerdo al artículo constitucional. ¿Dónde se crea precisamente en el caso de Monacid Arellano? Es la primera vez, pero lo vamos a encontrar en la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 1.1, en el 3 y el 25, ¿sí? Que habla de la protección judicial. Y bueno, ¿cuáles son las reglas? Hay 3 reglas esenciales para aplicar convencionalidad. Una, que es obligatoria, es decir, la convencionalidad no es, oye, ¿será que es facultativa? Mejor no lo hago. No, es una obligación, es un deber de cada autoridad, no solamente jurisdiccional, sino inclusive administrativa, el aplicar cualquier convención o tratado internacional, verificarlo y ver si se puede dar esta aplicación. Entonces, no es así como, híjole, será, no, es nuestro deber. Se extiende en todo el corpus juris interamericano. ¿Qué significa? Que no solamente tenemos la obligación de aplicar convencionalidad respecto a la Convención Interamericana, sino que se extiende a cualquier tratado internacional. Hace un rato cité cuáles pueden ser estos tratados en derecho de familia, sé que no son todos, pero para que nos diéramos una idea de todos ellos. Y tratándose de operadores jurídicos, atender a la competencia. Y esto es muy importante, porque la convencionalidad, nosotros tenemos ciertas facultades y debe distinguirse entre control constitucional y control convencional. Entonces, los jueces federales, todas las autoridades, sean jueces federales, sean autoridades locales o cualquier autoridad, tienen la obligación de aplicar convencionalidad. ¿Y qué significa? Que muchas veces hay autoridades que no desean hacer o no desean o simplemente, no sé, a veces en materia de familia nos enfrentamos a ciertas autoridades que te dicen no se puede porque no hay un protocolo. Lo veíamos con los juicios de reconocimiento de paternidad, cuando la Secretaría de Salud decía, es que no tenemos un proceso para certificar a los laboratorios. Y en este ejemplo que les doy, no pudiera decir la autoridad, sabes que es que no puedo porque no hay. Es tu deber, hazlo. Y tenemos esa obligación no solamente de cumplirla, sino que de hacer que todas las autoridades lo cumplan. Pero solamente los jueces federales pueden declarar la inconstitucionalidad de la norma. Es decir, nosotros como operadores jurídicos locales podemos desaplicar la norma, ¿sí? Pero solamente eso, no podemos declarar inconstitucional y sí podemos aplicar convencionalidad. La verdad que por el tiempo, pues solamente voy a citar así brevemente, pero alguna vez me puse a pensar, híjoles, ¿cuáles los lineamientos? ¿Qué debo seguir para aplicar convencionalidad en materia de familia, especialmente, ¿no? Y pues, primero que nada, atender a toda la vulnerabilidad. Si ustedes en Tabasco, tenemos que en los procesos, así lo he visto en la mayoría de juzgados, pues nosotros desde el inicio decimos, oye, ¿perteneces a algún grupo vulnerable? ¿Eres migrante? ¿Tienes alguna discapacidad? Precisamente para eso, para ver si como operadores jurídicos vamos a actuar, ¿sí? Entonces tenemos que determinar si existe vulnerabilidad, si muchas veces hay un conjunto de vulnerabilidad, si existe alguna categoría sospechosa. Yo siempre digo que el operador jurídico debe tener como antenitas desde la demanda y advertir si realmente existe esta vulnerabilidad o no. Utilizar la interpretación conforme el principio pro persona, el principio de progresividad que están en nuestra propia Constitución. Una vez identificar el derecho violado, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ella refiere que primero tenemos que atender a la norma constitucional
pero en materia internacional dice no es necesario, o sea, tú puedes hacer independientemente de una u otra, si tú consideras que quieres aplicar el tratado internacional, lo puedes hacer también, o sea, no hay esa necesidad, ¿no? Y bueno, era precisamente esto. Y bueno, en materia de familia, vean ustedes, quise darles un panorama de todo lo que conlleva la reforma del artículo primero constitucional, todo lo que conllevó incorporar los derechos humanos y cómo va cambiando el propio proceso de derecho de familia. Pero bueno, y aplicar todos los procesos y formas de interpretación internacional. Y aquí precisamente viene la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo les comentaba que ha sido tanto el boom de esto que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una línea de investigación constitucional que no hay en otra materia esta vez. Los recursos se están invirtiendo en investigaciones y en capacitación de derecho de familia. Acaba de iniciar un diplomado con 150 personas en derecho de familia y los nuevos paradigmas, y se permitió el acceso a 75 personas locales y 75 federales, porque saben que el derecho de familia está en la justicia local, que los primeros que advertimos todo eso son los operadores jurídicos locales. Entonces, no hay una línea de investigación en otra materia, hay en materia ambiental, en restitución internacional de menores, en igualdad y no discriminación, y esta que es en materia de familia. Y bueno, ¿qué es lo que pasa y cuál es la línea de la Corte? Pues primero que dice, el matrimonio, esto ya no, el matrimonio hombre y mujer. Disculpe, ¿están viendo las diapositivas? Sí. Gracias. El matrimonio hombre y mujer no es simplemente, no se concibe el matrimonio nada más hombre y mujer, sino que también puede haber un matrimonio homoparental. Ya no vamos a atender entonces en el derecho de familia a que sea únicamente la procreación la finalidad, sino que dos personas se pueden unir no solamente para procrear o para perpetuar la especie, sino porque así lo considera su proyecto de vida. Es decir, no es solamente eso, sino puede ser de cualquier otra forma. Pero además, no debemos discriminar. O sea, el matrimonio no nada más es para heterosexuales, sino puede ser para cualquier otra persona. La familia, no existe un modelo único, ya no existe el modelo único de hombre, mujer, con hijos, sino que existen diversos tipos de familia, inclusive hasta habla de abuelos con nietos, tíos con nietos, algunas personas que desean unirse sin necesidad de un parentesco consanguíneo. Y entonces ya no hablamos de un solo modelo de familia, sino de diversos tipos de familia, los cuales todos están protegidos jurídicamente e internacionalmente. Lo segundo es que cambia el sistema patriarcal. ¿Y a qué me refiero con que cambia el sistema patriarcal? Cambia todos los roles tradicionales que teníamos y que el único que contribuía era el hombre, porque así tradicionalmente se daba, y que el trabajo doméstico pues no ameritaba ningún ingreso económico. Y esto ocasionó inclusive que en esta misma línea de principio de igualdad y no discriminación, hombres y mujeres estemos en la misma condición, aunque estés con trabajo doméstico, tu trabajo es valioso, y así eliminamos las relaciones de poder. Muchos hablan que esta línea de jurisprudencia de la Corte ha sido el fruto de la lucha de feministas en el sentido de recuperar el rol que realmente tienen y los derechos de igualdad entre hombre y mujer. Pero nos obliga a nosotros a utilizar en derecho de familia, pues, perspectiva de género,
evitar cualquier situación de desigualdad. Y miren ustedes todo lo que hizo o lo que ha cambiado, porque ya ahora no solamente se reconoce al matrimonio, esto es una tradición del sistema mexicano, donde, híjoles, las únicas parejas reconocidas eran las del matrimonio. Recordemos que incluso hasta los hijos, había hijos legítimos, hijos no legítimos. La esposa era la esposa. Y no se le otorgaba ningún derecho a otro tipo de relación. Sin embargo, ahora otorgamos derechos al matrimonio, al concubinato, inclusive el código de nosotros ya lo prevía, pero la Corte ahora habla de relaciones de solidaridad y afecto y ayuda mutua. Y entonces nos dice, miren cómo debe cambiar, cómo se concibe la familia, porque ya no se trata entonces de quién es familia, tu consanguíneo, pues no. Tu esposo, que realmente es una expresión incorrecta porque nunca lo es, pues no. Los que se dan amor son familia, pues no, porque a veces pueden haber familias sin amor, pues sí, ¿no? Entonces, lo que define a una familia en este momento es la solidaridad. Y esto, imagínense ustedes hasta dónde llega que el propio INEGI no censa familias, el INEGI censa hogares. Miren ustedes hasta dónde ha llegado este impacto. Y bueno, tenemos que evitar en cualquier juicio estas relaciones de poder. Cambia entonces el sistema patriarcal, ya no es tanto el trabajo del hombre atendiendo al género o al sexo de sino es la solidaridad que ha existido en esa pareja. El interés del Estado que continúe en la familia, pues esto era antes incluso de las reformas del 2011 y que precisamente es lo que motiva la charla de hoy. Ya ahora el interés del Estado es que las personas tengan un proyecto de vida, introduce la expresión el libre desarrollo de la personalidad y que produce todo un cambio, inclusive en la forma de disolver los vínculos matrimoniales. Ahora, no sé si me llego a explicar por qué hablan en el extranjero de que está sucediendo un terremoto judicial en las instituciones de derecho de familia en México. ¿Sí? Y bueno, otra línea de jurisprudencia es la parentalidad. Ya no hay la relación de familia únicamente por sangre, sino ahora se atiende incluso a la voluntad procreacional, es decir, se concibe familia independientemente del método de reproducción, ya sea fecundación in vitro, contrato de maternidad, y se reconocen estos derechos. ¿Qué impacto tienen? Pues imagínense el día de ayer la resolución de la Corte hablando de contrato de maternidad, y debo decirles que a nivel nacional, pues sí es un boom, todo el mundo tiene que ver con cómo nosotros juzgamos lo relacionado con contratos de paternidad, de maternidad, qué problemas hemos tenido, y realmente sí tenemos, o sea, nosotros que estamos inmersos en la actividad jurisdiccional, nos damos cuenta que realmente muchas veces tenemos que ser creativos, tenemos que utilizar ponderación de derechos, utilizar todos los métodos de argumentación e interpretación posible, pero sobre todo proteger ese derecho humano. Y bueno, cambia también, los niños y niñas y adolescentes ya no son más objeto de protección o tutela jurídica. Para ser reconocidos como sujetos de derechos, tenemos la obligación de darle en cualquier juicio que se afecte a niños, niñas y adolescentes la intervención. ¿Cómo es esta intervención? Pues cuidando la observación general número 12, el propio artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño, todos los lineamientos que debemos seguir y sobre todo con un personal especializado. Por eso hablamos que el derecho de familia debe tener y debe contar con personal
con cualidades, con virtudes, pero sobre todo con una capacitación especializada en derechos de las niñez y en todos estos temas, dado el paradigma tan grande de las instituciones y el cambio tan grande de instituciones que se está dando. Y bueno, va más allá, la Corte ya no es tanto la patria potestad, antes era como una figura jurídica que decíamos, pero ¿es la mamá o es el papá? Y analizábamos el concepto de patria potestad, pero ahora la Corte nos habla de responsabilidad parental, ¿sí? De maternidad social, que se da cuando alguien no se hace cargo, no tiene una consanguinidad de parentesco, pero se ha hecho cargo de los cuidados de ese niño, niña y adolescente, y entonces no tiene en sí una maternidad como tal, sino hablamos de una maternidad social, de una comaternidad cuando se tratan de dos madres existentes, de una autonomía familiar. Y en esto de autonomía familiar, fíjense que se ha criticado mucho a la Corte y al propio México, porque refieren, oye, México, en pro de los derechos individuales de cada familia, no estás cumpliendo con el deber de garantizar derechos humanos de toda la familia en sí. Sin embargo, lo que ha dicho la Corte es, sí los hago porque reconozco que existen diversos tipos y diversos modelos de familia. Y bueno, ya no existe un modelo tutelar de la discapacidad, sino ahora existe un nuevo modelo de discapacidad. Y con esto del nuevo modelo de discapacidad realmente cambia, híjoles, cualquier sentencia que nosotros tengamos con una persona con discapacidad, tenemos la obligación de hacer los ajustes razonables. Ya no se trata entonces de diferenciar a las personas como en un momento lo podíamos diferenciar, decíamos entre comillas, oye, de las personas normales, y por eso digo entre comillas, y de las personas con discapacidad, ahora se trata que tengamos esa percepción, juzguemos con perspectiva de género, juzguemos dando precisamente los ajustes razonables para que una persona tenga acceso a la justicia, que también el acceso de la justicia pues es un derecho humano. Y bueno, hay toda una línea jurisprudencial de niños, niñas y adolescentes. Aquí les puse, si a alguien le interesa, puede tomarle foto, no sé, o si le interesan las diapositivas, con gusto, porque fui enlistando todas las líneas jurisprudenciales de la Corte para si ustedes están en algún caso concreto, puedan si me rápidamente. mandar las diapositivas, estaría bien. Gracias. Sí, sí, claro. A un caso concreto puedan rápidamente acudir, si se trata el interés superior de menor, bueno, voy a acudir a esta contradicción. Oye, ¿cómo proteger a menores? Mi caso se trata de cómo proteger a los menores en discriminación. Bueno, atiendo al amparo directo 35-2014. Algo importante, esta resolución de vínculo materno y madres en reclusión, porque nos habla incluso de los propios derechos de la Convención de Derechos del Niño, donde inclusive se habla que los niños deben permanecer con mamá y papá, pero que cuando no sea posible, nos dice cómo debe ser esta separación. ¿Y qué impacta en nuestros juicios? Pues que tenemos que cuidar que las separaciones entre niños, niñas y adolescentes y los padres, madres o quien los tenga a su custodia, pues no sea de manera abrupta, sino que sea paulatinamente para que el niño no sufra en esta situación. También nos dice que no se trata, si el niño nos dice, oye, es que yo quiero estar con papá porque papá es súper relajado, me da toda la comida chatarra posible, o mamá, o quien lo tenga. No se trata de hacerle caso al niño, sino se trata precisamente de atender a este interés superior del menor, que yo lo defino rápidamente como dos cosas, ¿sí? Protección y bienestar. Siempre que yo vaya a tomar una decisión que involucre el derecho de niñas, niños y adolescentes, pues debo preguntarme
si realmente esa decisión protege a este niño o si esa decisión realmente le produce bienestar o al contrario, existe alguna otra decisión que pudiera, ¿sí?, solventar a este interés superior del menor. En materia de niñez no solamente tenemos el interés superior del menor, sino que existen 4 grandes principios: el principio de no discriminación y de igualdad, el principio de supervivencia y desarrollo, hablamos de un desarrollo holístico, el de interés superior del menor y la participación del menor en todos los asuntos que se le afecten. Las causales de pérdida de patria potestad, la libertad del niño y niña a tener una vida libre de violencia. Aquí les aplico precisamente, perdón, les coloco qué resolución. Las visitas y convivencias, el derecho de convivencia es un derecho que le pertenece al niño, niña y adolescente, no le pertenece a los padres, ¿sí? Los niños, niñas y adolescentes se pertenecen a sí mismos. El seguimiento de apego y de identidad del niño. Tenemos una resolución paradigmática de la Corte de la transfusión sanguínea que no se permitía a una niña por ser testigo de Jehová y que nos da precisamente los lineamientos de interés superior. El hecho de que no debemos juzgar con estereotipos y realmente esto sé que es muy complicado porque fuimos formados de cierta forma, nuestros valores, somos parte, los juzgadores, los operadores jurídicos, somos parte de todo eso de que sirvió para nuestro desarrollo y sé que hay muchas cosas que están en nuestra cabeza que hay que tirar y creo que ese es de los principales retos que tiene la justicia familiar, ¿sí? Las familias homoparentales, la adopción homoparental, aquí coloco precisamente lo relacionado con las resoluciones. La voluntad procreacional, que es de los que hablaba, contratos de maternidad, niños gestionados con nuevas técnicas de reproducción, la simetría de poder, cómo juzgar con perspectiva de género, que realmente ya constituye una herramienta de interpretación, un principio de interpretación, así como lo es el propio interés superior del menor, ¿sí? Y bueno, esta es toda la línea jurisprudencial en materia de familia de la Corte, que nos ha dicho la Corte Interamericana, y yo sé que es viernes y que voy a hacer lo más breve posible a efectos de no abundar demasiado y que ustedes puedan disfrutar de un lindo fin de semana y de una linda noche. Bueno, estos son los casos de la Corte Interamericana que son los más emblemáticos en materia de familia. ¿Qué nos enseña cada uno de ellos? María de Pena contra Brasil. Nos enseña que es esta señora que está en sillas de ruedas, fue la primera vez que se utiliza precisamente la Convención Belén do Pará, que debemos dictar las resoluciones en plazos razonables. Todavía nuestra Constitución nos habla de plazos legales, ¿sí? Pero que hay que aplicar todos los lineamientos, protocolos, convenciones en materia de violencia. Y ahí los jueces familiares, juzgados familiares deben estar atentos de ellos. Pues a Tala Rifo, que se le quita precisamente la guardia y custodia por el hecho de tener una relación con una persona del mismo sexo y que nos enseña precisamente a no guiarnos de estereotipos. El solo hecho de que alguien tenga una preferencia sexual y determinar la guardia y custodia por esa situación es discriminatorio. ¿Cómo cambia este rol? ¿Cómo debo resolver entonces si mi Código Civil aún me dice que los niños de tal edad deben estar con mamá, los niños de tal edad deben escucharse y de tal edad a tal edad va a resolver el juez? Pues debo resolver conforme al interés superior del menor. Por eso es un impacto tan grande en todos los juicios, porque ya no resuelvo en base a que atendiendo al rol de mamá, de mujer, de maternal o atendiendo a una edad determinada, sino atiendo precisamente a qué es lo más benéfico para ese menor y cambia totalmente la estructura de los juicios
Y este juicio ven ustedes la bandera de Chile aquí, este juicio en especial nos enseña a no juzgar con perspectiva de género, perdón, a juzgar con perspectiva de género y a no juzgar con estereotipos de ningún tipo. Bueno, de Artavia Murillo nos dice desde cuándo es protegido el ser humano. Es Artavia Murillo contra Costa Rica. Nos indica que el derecho a la protección, a la vida, se considera en este tipo de juicio una discriminación el hecho de que tenga que ser anunciada la discapacidad, el acceso a estos nuevos avances tecnológicos de reproducción. Este caso que vemos aquí, que es una banderita de Honduras, donde está la bandera de Honduras azul con blanco, este caso es el caso B.P.R. y se trata de todos los protocolos que se deben seguir cuando se haga una valoración psicológica y ginecológica y una testimonial y una reconstrucción de hechos a menores de edad. Este caso realmente refiere a cómo deben realizarse este tipo de procedimientos y nos da pautas para todo ello. El caso, vuelvo aquí al de la jueza Tala, nos dice también que no existe lo mismo que la Corte, un modelo único de familia, sino que existen diversos tipos de modelos y que no se reducen únicamente a matrimonio, sino que la familia ha evolucionado y como tal es reconocida por el derecho. Y tenemos por aquí a Valentina Rosendo Cantú, que había múltiples vulnerabilidades en su caso. Era indígena, era mujer, era de escasos recursos y también se atiende a la propia niña, porque no solamente se afecta a ella misma, sino se afecta a la propia menor. Y aquí, y tanto en este caso como en el caso BPR contra Nicaragua, contra Honduras, perdón, también se prevé la revictimización institucional. Y que es algo que definitivamente eran términos que antes de la reforma no lo veíamos y que atendiendo a toda esta reforma de derechos humanos y a todos estos cambios, pues definitivamente ya se da. Tenemos el caso de adopciones internacionales, el caso Cornerón contra Argentina, y donde él ni siquiera sabía la posibilidad de que estaba embarazada la persona con la que estaba, después se entera, pero ella ya lo había dado en adopción. Entonces te da ciertos lineamientos, ciertos parámetros para poder atender a esto y al derecho sobre todo de niños, niñas y adolescentes. Y ahí hablamos de residencias habituales, que es un término que no está previsto en nuestra legislación, sino que es parte de esta convención de proyecto de vida y del desarrollo que debe tener esta niña, niño y adolescente. Aquí se los fui citando así brevemente cada uno que debemos atender, ¿sí? Vida digna, proyecto de vida, libre desarrollo de personalidad, pues son simplemente figuras jurídicas que nosotros no estábamos acostumbrados, por eso vuelvo a repetir, por eso se habla totalmente de un terremoto judicial en materia de familia y eso es lo que produjo las propias reformas de derechos humanos. Y aquí se lo cité cada uno y qué podemos encontrar en cada resolución, incluyendo la relacionada con niños migrantes. Y bueno, para terminar y para concluir, pues, ¿qué es lo que tenemos? Un cambio radical, ya no se hace la reforma de derechos humanos y ya no es únicamente atender a mi código civil o incluso a las instituciones jurídicas que protegía el derecho de familia antes de la reforma constitucional, sino al incorporarse los derechos humanos, los tratados internacionales, las convenciones, las observaciones, somos operadores jurídicos internacionales que requieren de nosotros
además del estudio respectivo, cualidades específicas y sobre todo respetar la humanización de la justicia. Se trata realmente de nuevas épocas y si así es, pues realmente darle importancia al derecho de familia, justicia cotidiana y precisamente por el cual se logra las reformas de derecho de familia y que estas deberían ser a nivel federal. Tienen encuestas como cuánto resuelve un juez civil, cuánto resuelve un juez penal y cuánto resuelve un juez familiar o cuánto trámite tiene un juzgado cada uno, cuántos recursos y cuánto un juez penal, cuántos recursos se destinan a esta materia y definitivamente debemos poner atención al derecho de familia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo ha hecho. El propio Estado también lo está haciendo y debo reconocer que el hecho que tengamos hoy una capacitación en este sentido igual es de aplaudirse porque significa que ahí vamos caminando poquito a poquito. Sé que no tenemos todos los recursos que quisiéramos, sé que muchas veces adolecemos de deficiencias en muchos sentidos estructurales y de muchas cosas. Sin embargo, conozco a cada uno de ustedes y estoy segura que nos volvemos más creativos y atendemos precisamente a todo este nuevo paradigma y a esta nueva situación de derechos humanos. Entonces debemos darle la importancia que tiene el derecho de familia. El papel activo de los jueces, ya no hablamos entonces de que pues pertenece al derecho privado y son ellos, allá que se quieran matar, allá papá y mamá que decida, sino hablamos totalmente de una intervención del Estado a efectos de que se desarrolle con todos los parámetros y se logre el desarrollo de cada integrante de la familia. Realmente el derecho de familia existente no funciona, esa es una realidad. Si nosotros preguntamos a todas las personas que hacen fila y que quisieran sus procesos más rápidos, pues diríamos, híjoles, algo está pasando y algo debe de hacerse. Entonces yo creo que el cambio paradigmático a 10 años de la Constitución está en nosotros mismos, en cada uno de los que estamos aquí presentes, el hacer efectivo y eficaz este derecho humano. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lorena, por haber compartido esta hora con nosotros. Sin lugar a duda es un tema muy amplio y seguramente más adelante esperamos contar con usted para hacerlo más extenso aún. A las compañeras y los compañeros, si tuvieran alguna pregunta que hacer, pueden habilitar su micrófono o en la sección de chat también podemos hacerlo y le damos lectura. ¿Hay alguien que quiera participar? Con todo gusto, ¿eh? ¿Nadie no quiere participar o tiene la opción de levantar la mano en la parte de reacciones al pie de su pantalla? Si no, en el área de chat. Bueno, ahí nada más hay felicitaciones en el área de chat, doctora. Pues muchas gracias. La verdad que es una bendición estar con ustedes. Me siento en casa, realmente. Me da mucha alegría el poder compartir hoy y yo sé que el esfuerzo que cada uno hace de ustedes, realmente soy parte de eso, soy testigo de todo lo que se hace en el derecho de familia y créanme que vienen cosas muy grandes, es solamente el principio de este cambio con todas las instituciones y a todos los que forman parte del derecho familiar, a todos y todas que han pisado un juzgado y saben de qué estoy hablando y de los retos que conlleva, mi reconocimiento y las gracias por todo ese esfuerzo, ese amor que tienen. Aquí veo muchos compañeros que saben de qué estoy hablando.
Así es, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, para continuar y ya para finalizar, me voy a permitir proyectar el reconocimiento que le hemos preparado así de manera virtual. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Ok. La unidad de igualdad de Se ve. Felicidades a la doctora Denis. Gracias, Joaquín. La Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado otorga el presente reconocimiento a la doctora Lorena Denis Trinidad por haber impartido la videoconferencia Derecho Familiar a 10 años de la reforma constitucional en el ciclo de conferencias Semana de Derechos Humanos en el marco del 10º aniversario de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, el día 4 de junio del presente año, al personal de este Poder Judicial, y al calce tenemos la firma de nuestro magistrado presidente, el licenciado Enrique Pérez. Muchísimas gracias de nueva cuenta, doctora. Le agradecemos. Esperamos volverla a tener con alguna conferencia para todas y todos nosotros. Gracias. Cumplí, una hora. Excelente, doctora. Una hora Excelente su exposición. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, No, gracias. no lo saben ustedes, pero créanme que recibí mensajes diciendo 1 hora, no más. Así que sí cumplí. Gracias, doctora. Linda noche. Igualmente. Gracias, compañeras, compañeros. Podemos ir saliendo de la plataforma. Excelente fin de semana.